Buenos días, profe Consuelo. ¿Cómo están? Iniciamos, Anita. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecerles su puntualidad, su presencia, el compromiso. De verdad que es muy grato para nosotros como escuela, como todo el equipo, por supuesto, en cabeza de la profe Isabelita, ver la forma entusiasta en la que todos y todas han venido desarrollando este diplomado. Es muy importante para la federación. El día de hoy tenemos un tema muy importante, crisis de capitalismo y algunos otros subtemas que pues tienen como tutor al compañero Julio Escobar. Entonces vamos a darle a él la palabra el día de hoy. Nos acompaña nuestra ejecutiva Marta Alfonso, quien desarrollará el tema de hoy y a quien le agradecemos su presencia. Profe Julio, buenos días. Muy buenos días para todas y todos, compañera Marta Alfonso, compañera Isabel y a todas y todos los que nos acompañan. Como dice la compañera Ana, el día de hoy tenemos un tema muy importante, como todos los que hemos venido desarrollando durante el diplomado, y es crisis del capitalismo, economía política. Bueno, la agenda que vamos a desarrollar en el día de hoy, entonces, es el siguiente. Se te cerró el micrófono, Julio. Ya. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. Sí, ya lo escuchamos. Gracias. El día de hoy nos acompaña Marta Alonso. Ella es compañera licenciada en básica, con una maestría en educación y desarrollo humano. Hace parte del comité ejecutivo de FECODE, es la segunda vicepresidenta y está a cargo de la coordinación de derechos humanos. La agenda que está propuesta para el día de hoy es, tenemos un fraternal saludo de nuestra compañera Isabel Olaya, luego tenemos la intervención de la compañera Marta, de 25 minutos, luego tenemos el desarrollo metodológico de las preguntas a cargo de nuestras compañeras Ana y Luz, y las respuestas las desarrollará la compañera Marta Alonso. Luego se hará una socialización de la unidad didáctica de esta semana a mi cargo. Tendremos unas precisiones a cargo de las compañeras Ana y Luz, y luego unas conclusiones y cierre, unas conclusiones que son de mi responsabilidad, al igual que del equipo, y nuestro cierre a cargo de la compañera Isabel. Entonces, sin más preámbulos, bienvenidas y bienvenidos. Espero un espacio de mucho disfrute, que en la semana podamos ir desarrollando el proceso, y damos la palabra a nuestra compañera Isabel Olaya. Bueno, muy buenos días, compañeros, compañeras. Un saludo pues a distancia, fraterno, sindical, de unidad, a cada uno de ustedes, deseando de verdad que se encuentren muy bien. En medio pues de toda esta situación que estamos viviendo en el país, por la irresponsabilidad de este gobierno, donde su esfuerzo lo hace o no apunta para el desarrollo, para enfrentar esta crisis social que estamos viviendo y esta crisis sanitaria, sino que lo favorece al sector financiero, a determinados grupos económicos que hay en el país. Y donde hoy la fila de desempleados cada día es más alta, son millones de colombianos que engrosan esas filas, unido a todos esos asesinatos, a esas masacres de nuestros líderes, de nuestros indígenas, de nuestros afrodescendientes, de todo un pueblo, de nuestros jóvenes que rechazan pues todas estas políticas lesivas para el pueblo. Y unido a todo esto, ahí está el magisterio, donde recibe las infamias, las mentiras, la estigmatización de todos los coequipos de este presidente Duque. Entonces, en medio de todo esto, la situación es muy difícil, compañeros, y decía la compañera Marta, que saludo, le doy la bienvenida a Marta, compañera del Ejecutivo, que a pesar de
de la situación que estamos viviendo, de toda esta situación pues de masacres, de atropello, de irresponsabilidad del gobierno y de situaciones que a uno de nosotros toca hacer fuerza para seguir en la lucha. Hoy decirles que el gobierno nacional que preside Iván Duque insiste en que estudiantes y docentes debemos regresar a la presencialidad en la modalidad alternancia. Pero desde FECODE continuamos defendiendo la vida, la paz, la democracia. Y estamos haciendo uso de ese instrumento constitucional como es la desobediencia civil. Y ustedes, compañeros y compañeras, son importantísimos en sus regiones para que fortalezcamos base toda esta decisión de FECODE de no regresar en este momento a la presencialidad, porque no están las condiciones en nuestras instituciones educativas y porque el virus COVID-19 está latente, el contagio está allí. Hoy el gobierno nos miente. Decirles que la semana anterior que yo no pude estar, vio un tema muy importante. Nos acompañó el ejecutivo Pedro Osorio, primer vicepresidente de la federación. Muy importante que nosotros tenemos que manejarlo, conocerlo como líderes en nuestras regiones, como es el régimen laboral, como es los estatutos que tenemos, el 1278, el 2277, y hoy vienen otros estatutos, que lo único que quiere el gobierno es dividir y conocer cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, cómo vamos a pensionar, cómo nos liquidan nuestra pensión, nuestra cesantía. Todo eso lo tenemos que saber. Me dicen que la sexta semana, pues, compañero, con su sapiencia como jurídico, como líder sindical, pues dio todos los argumentos para que ustedes desde sus regiones puedan continuar con su investigación. Perdón, compañero, diga ya que usa, estoy ocupada. Perdón. Entonces, compañeros, abrazar pues que ustedes estén participando en este diplomado con la Universidad Pedagógica, que es la que nos está apoyando. Y esta semana abordaremos un tema sumamente importante para nosotros, los líderes sindicales, los sociales, que tendremos a nuestra compañera Marta Rocío Alfonso. Y ese tema es la economía, la economía política, o la política económica es, como la base de todo lo que estamos viviendo, de esta crisis, de esta situación que vive el país, la crisis del capitalismo, que cada día nos arrasa más, la crisis y la reconfiguración de ese capitalismo en este momento de crisis que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19 se ha acrecentado más. Decirle que por la pandemia no es la crisis del país. La crisis viene hace mucho tiempo por todo este modelo que se aplica en estos países, especialmente pues en nuestro país, Colombia, por esas políticas económicas direccionadas por la banca y por los sectores financieros, donde estos gobiernos, sin importarle al pueblo, sin importarle el pueblo, me disculpan, sin importarle el pueblo, aplica esas políticas económicas que ayudan al pueblo colombiano. Entonces, es importante que identifiquemos, compañeros, los momentos que se establecen con crisis del capitalismo, sus características, el impacto y las reconfiguraciones del capitalismo y su incidencia en la cotidianidad para que nosotros podamos entender las dinámicas económicas que se establecen en nuestro país. Colombia ha sido devorado por el capitalismo, compañero. Hoy la compañera Marta de todas estas razones que nos tiene sumergido pues este modelo neoliberal. Igualmente decirle que seguimos exigiéndole al gobierno nacional
que cumpla con los acuerdos con la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, que cumpla con todos esos acuerdos que hoy, de una manera solayada y de una manera irrespetuosa, no cumple, sino que todo pasa un mes, 2 meses, 3 meses para nosotros poder pues reunirnos con el Ministerio de Educación para que se den esos acuerdos. Pero tampoco podemos desconocer que se han avanzado en algunas cosas. Hemos avanzado, compañeros. Decirles que en esta semana, el día miércoles, realizamos Junta Nacional. Y en esta Junta Nacional se aprobó un paro nacional de 48 horas, los días 20 y 21 de octubre, donde tenemos que participar todos los compañeros. Queremos tomarnos las calles, sabemos que las calles es nuestro espacio primordial para nosotros hacer esos rechazos, pero lo vamos a tomar con vehículos, en bicicletas, en moto, en patímetros, y los que puedan caminar, pues que caminen. Pero tenemos que hoy, en unidad, compañeros y compañeras, salir a demostrarle a este gobierno que al magisterio y al pueblo colombiano se respeta. La situación está muy difícil en el país. Hoy los maestros y maestras estamos estigmatizados. Yo lo voy a dejar con la compañera Marta Rocío Alfonso, que obviamente le doy la bienvenida a Marta, para que nos informe sobre toda esta situación de esta política económica que vive el país, donde nosotros somos también afectados, porque hoy tenemos el mayor acuerdo, que es el de la financiación, el de la reforma al sistema general del sistema general de participación en los artículos 356 y 357 de la Constitución, donde se requieren los recursos, pero las políticas de este país no permiten que los recursos para salud, para educación, para saneamiento básico, para agua potable lleguen. Entonces, compañeros, nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Agradecer también las voces de aliento que he recibido de muchos de ustedes, pero seguimos adelante, el buen Dios. Y hoy dejo a Marta con usted. Marta, bienvenida de nuevo y tiene la palabra. Pues me imagino que un saludito y ya Julio hace la introducción. Bueno, primero un saludo fraternal a todas y todos los que están hoy aquí, compañeras y compañeras. Me parece que es muy importante lo que estamos haciendo. Obviamente en el país hay muchas voces solicitando entrar a esta escuela, que porque solo se hizo para 100, que porque ellos no tienen cupo, o sea que ustedes son privilegiados en este proceso de haber logrado el cupo, y yo creo que nosotros lo debemos lograr, que esto se masifique. Eso por un lado. Por el otro lado, pues un abracito a Isabel, pienso que es una mujer muy fuerte, una templanza muy dura a afrontar todo lo que ella está viviendo, pero ha contado con nuestra solidaridad como comité ejecutivo y con nuestra solidaridad como organización. Muchos y muchas compañeras han estado ahí. Al equipo de escuela, creo que están haciendo un trabajo necesario, un trabajo que mucho tiempo se venía pidiendo, y que creo que este ejecutivo ha tenido como esa mirada de tratar de sacarse de mucho más allá del trabajo interno que hacemos para que se vuelva hacia la región. Y cerrar diciéndoles pues que en medio de todo este señalamiento, estigmatización, esta lucha, nosotros tenemos que llamar a la gente a defender la vida, a defender la paz, a defender los derechos, a defender la posibilidad de expresarnos. Esta mañana, pues, en el programa lo enfocamos muy ahí, el programa estuvo muy en ese entorno, y precisamente esta semana, estas 2 semanas que la gente estuvo trabajando lo de la Semana de la Paz, se desarrollaron muchas actividades, se vio al Centro Democrático atacándonos, y yo creo, compañeros y compañeras, que nosotros debemos de tener muchos argumentos, y parte de esos argumentos los da la escuela para enfrentar esta situación. Hoy tenemos que ir a enterrar a una persona que en Antioquia sembró en estas últimas generaciones de verdad un precedente. Yo me siento muy triste con el asesinato del maestro Campo Elías,
Galindo. O sea, no sé ni cómo expresarlo, porque cuando uno ve la cantidad de jóvenes que recuerdan que en los momentos jóvenes, estoy hablando de compañeros que están de 30 años, 28, 32 años, que pasaron, que trabajaron con él, que estuvieron en la universidad en los momentos más tristes, más saciagos de la Universidad Nacional aquí en Antioquia, la sede de Medellín, cuando nadie hablaba, siempre estuvo el profesor Campo Elías para animar, para dar una voz de esperanza, para pensar que se podía pasar a otro momento de la vida. Y es asesinado, además, se dice torturado, con un libro, lo queman, o sea, lo matan y le queman un libro en el pecho, o sea, algo muy simbólico. Sin embargo, la policía sale a decir que es un robo. Quiero dejarlo ahí porque no puedo pasar. Yo creo que es una persona que no merece un minuto de silencio, sino merece, como decimos siempre, toda una vida de lucha, porque eso fue lo que él enseñó siempre a sus estudiantes, siempre en los espacios del Polo de Colombia Humana, en el movimiento social, y es una, pues realmente es un asesinato que quiere golpearnos, y sí, obviamente nos duele, pero nosotros tenemos que resistir ante este embate del gobierno y dejar aquí como nombrarlo como un homenaje a la vida. Las condiciones en las que vivimos hoy en nuestro país no son fáciles y las reflexiones nos deben llevar a seguir planteando esa exigibilidad de los derechos y sobre todo el respeto fundamental a la vida. Al final y al principio es lo que tenemos y lo que debemos seguir valorando. En la semana que iniciamos el día de hoy para nuestro diplomado, como lo dijeron ahora, se desarrolla la temática de economía política. Los contenidos que ustedes van a tener son bases de la economía política y crisis del capitalismo, en lo cual vamos a escuchar a la compañera Marta Alfonso en el desarrollo de esta temática y para tener un panorama introductorio, preguntas, haremos una explicación sobre la unidad de temática número 7. Es bien importante recordarles, compañeras y compañeros, que ingresen a la plataforma, que accedan a la información que tenemos allí y si tienen dificultades, pues ponerse en contacto con los asesores o tutores que tenemos. Todo nuestro desarrollo de diplomado, desde lo económico y desde lo político en nuestro planeta. Sin más preámbulos, entonces, vamos a dar la palabra a la compañera Marta Alfonso. Compañera Marta, muchísimas gracias por acompañarnos y le escuchamos. Bueno, entonces, este tema es un tema que en 25 minutos solamente vamos a dar como unos puntos. Sé que a unos están aún terminando el tema de la semana pasada, además porque es el cotidiano, ¿no? El que todo el tiempo nos preguntan. Varios de los que están aquí hemos hablado de esas temáticas y yo esta vez quise cogerlo de economía política porque pienso que cuando la gente se centra solamente en su pensión, en su salario y no entiende incluso a veces por qué se negocia o no se negocia, por qué se toman unas determinaciones, es porque nos falta formación política y nos falta formación. La formación política tiene una base y es entender la economía de un país, entender cómo nos paramos, cómo se mueven estos ciclos de capital y cómo se desarrolla esta, y obviamente ahí apostamos nuestros programas. Que yo puedo desde la lectura de la economía política decidir que solamente me interesan unas reivindicaciones parciales que garanticen mejores condiciones de empleo, o puedo apuntar a que este debate de economía política nos garantice a nosotros pensar en qué hay que incidir. Entonces yo espero que al final de la charla ustedes cada uno y cada una se repiense sobre cuál es su papel dentro de lo sindical, dentro de los proyectos políticos, porque muchos son de proyectos políticos, o dentro de sus afinidades políticas. ¿Para qué?
para no juzgar como a veces a priori. Y en últimas, este desconocimiento de la economía política hace que nosotros no entendamos los programas de quien lo propone. Les voy a poner un ejemplo aquí. Cuando despegan esa campaña tan terrible que Petro es socialista, que es comunista, que tal, precisamente se posan en el desconocimiento social que hay de cuáles son los planteamientos programáticos. Y los planteamientos programáticos son capitalistas, es una visión liberal, burguesa, keynesiana de la sociedad, y por el otro lado toca aspectos radicales sobre el medio ambiente dado la crisis que tenemos. Entonces, eso haría, si la gente tuviera estos mínimos de formación política en la escuela, por eso es tan importante ciencias políticas, no creería en todo lo que se dice, o sea, leería más allá de lo que nos plantean. Por eso es tan importante que nosotros las trabajemos. Yo voy a tocar unos puntos generales, aquí los enuncio como en una presentación para que ustedes los toquen, los puedan luego mirar. No, aquí no desarrollo, el desarrollo va a ser más, digamos, en el proceso que nosotros hagamos de esto. Un momentico, lo pongo aquí. Bueno, lo primero es como partir de unos aspectos generales de lo que es el desarrollo del capitalismo. Sé que aquí hay diferentes niveles, algunos han tenido la posibilidad de tener espacios de formación de economía política, otros básicamente lo que conocen en general de sus estudios normales o por su área de enseñanza. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de lo que se ha llamado la discusión de qué es el capitalismo se determina como una relación básica que hay entre la matriz de acumulación, donde el trabajo cumple un papel esencial. En ese debate siempre se nos ha hablado del ciclo de capital, trabajo, capital. Pero ¿qué es lo que genera la riqueza en una sociedad? ¿Sí? Es esa acumulación basada en ¿qué? En la plusvalía. Y la plusvalía es lo que le imprime el trabajador, el obrero, a las mercancías. ¿Explico eso? Si a mí, por ejemplo, en la época del trueque, yo llevo un bulto de sal y lo cambio por un bulto de panela, o por 2 cobijas o 2 mantas, ahí solamente hay implícito un valor de uso, o sea, yo necesito eso y ese es el valor que tiene. Aquí no hay intermediación del dinero ni de un capital especulativo, hay trabajo y hay valor, ¿cierto? Pero es un valor de uso. Cuando esa mercancía empieza a circular dentro de la lógica capitalista, se le imprime un precio y eso es lo que se llama plusvalía general, aunque la plusvalía tiene también otras interpretaciones sobre la tierra y la renta, que eso no lo vamos a tocar pues, porque eso es casi que un curso solamente. Cuando a esta mercancía, o sea, al algodón, se transforma en telas o en esa cobija, entramos a hablar de que ese valor, ese trabajo, genera una plusvalía. Entonces, entre más se tecnifique, más plusvalía se genera. Entonces, cada objeto, que era lo que hablaba Marx, decía, si se demoraban, si el trabajador, el obrero, 8 horas de imprimir el trabajo, 4 son las que tiene el valor en el objeto y 4 es la ganancia del patrón, que es el que pone el capital. Pero dada la tecnología, hoy podemos decir que la relación de 8 horas puede ser perfectamente en 1 hora se saca el valor del producto y 7 horas son de ganancia. Por eso hoy se habla de que se puede reducir la jornada laboral y en los países europeos incluso hay jornadas laborales menores porque dado el nivel de tecnificación se produce más riqueza y hay esta posibilidad. Esas eran como las teorías básicas, pues además de otra cantidad de discusiones de la base del capitalismo. Y la otra es que el capitalismo se basó en la libre competencia como aspecto principal y las garantías para esa libre competencia. Pero en la medida de que se fue dando acumulación de capital por unos,
aparecen los monopolios y empiezan a, digamos, concentrarse ciertas ramas de la producción. Eso fortalece, pues, a unas clases sociales sobre otras y genera un gran ejército de trabajo, un gran ejército de reserva que les permite a ellos bajar la mano de obra. Pero obviamente la organización y las luchas del proletariado dieron por un lado para que se empezaran estas luchas por las 3/8, la lucha por la estabilidad, por otros regímenes de trabajo, etc. Pero también se dio la lucha por cambiar la sociedad. A finales del siglo XVIII aparece lo que se llama el imperialismo como tal, que tiene como teoría básica es el monopolio como aspecto principal, la aparición de todas las transnacionales, o sea, el capital que transita, la unificación del capital, o sea, el mismo monopolio manejaba industria, banca y Estado, y aquí emerge el capital financiero y el capital especulativo. Capital financiero, precisamente empieza la banca a definir dónde, a quién le presta, a quién respalda, dónde se invierte, pero digamos, se va transformando hasta lo que hemos llamado una época donde es principal ese capital especulativo, que es base de las crisis. Y la otra es la crisis de acumulación genera al mismo tiempo destrucción de capitales. ¿Por qué? Cuando se han dado estas crisis de acumulación, ¿qué es lo que hace la competencia? Si la competencia baja tal los precios, ¿sí? Ayer ponían un ejemplo del cemento. Entonces, cómo las grandes cementeras en el país bajaron el precio de cemento y quebraron a todas las pequeñas cementeras. Entonces, a ellos no les importa regalar el cemento durante un tiempo porque llevan a 6.000 pesos. Entonces, se reventaron todas las cementeras pequeñas, pero ese cemento es destruido o lo compran las grandes cementeras y destruyen la pequeña industria o la mediana industria. O sea, esa es la libre competencia, eso es lo que llaman competencia desleal. La libre competencia se ve afectada, pasa a ser una competencia desleal y se monopoliza. Y hoy se paga el bulto de cemento más grande en Colombia, monopolizado solamente por 2 cementeras, ¿sí? Entonces, ¿y qué se destruyó? Las cementeras nacionales. Quedaron Argos y Cemes, que son las cementeras que tienen capital internacional, que eso es una cuestión. Lo mismo pasó con la leche. Entonces hoy Colanta realmente es de un consorcio italiano y estas tienen varias marcas en el mundo. Entonces ese es un aspecto de la acumulación y en ese sentido tienen que destruir capital. Y para la destrucción de capital, el problema es los recursos que tienen que destruirse, se generan guerras mundiales. Y la guerra mundial como tal destruye esas fuerzas económicas y permite nuevas inversiones y controles de mercado. Entonces, uno a veces dice, hay micrófonos abiertos, por favor. ¿Sí? Hay micrófonos abiertos, compañeros. Compañeros, por favor, cerrar. Estamos intentando cerrar desde aquí, pero no cierran. Entonces, si nos colaboran, gracias. Entonces, estas crisis de acumulación, ¿cómo se resuelven? Destruyendo capital. ¿Y cuál es la mejor forma? Guerras mundiales y guerras regionales. Y también surge otra industria que es muy rentable, que es la industria armamentista. Pero esas industrias, como la armamentista, como la de narcóticos, juegan a dos, a la industria legal y la industria ilegal. Las industrias ilegales son la base precisamente para poder garantizar estos monopolios y generar otras formas de control. Entonces son guerras que se dan en el plano legal y guerras que se dan en el plano ilegal. Eso es como unas cuestiones básicas para que ustedes tengan en cuenta cuando uno dice, pero ¿por qué la guerra? ¿Por qué los seres humanos son tan malos y se meten a la guerra? No, hay intereses económicos y políticos. Cuando se ha necesitado en Colombia expandir la producción, eso significa que se generan conflictos y guerras para destruir el capital. Y obviamente están las guerras de resistencias.
las guerras para expulsar a los imperialistas, las guerras por el derecho a la tierra, las guerras que han generado la liberación, el debate de liberación nacional, las insurrecciones, porque ese debate, más que decir que la guerra es buena o es mala según quien la haga, es que hay guerras que se han generado en respuestas a la represión. Yo les pongo un ejemplo. Durante el surgimiento, durante la Primera Guerra Mundial, se dio paso al levantamiento y la insurrección en Rusia, y eso generó una revolución. Como una invasión después, pues la naciente Unión Soviética tuvo que generar una guerra, o sea, responder con guerra nacional para poder consolidarse como país. Pero es precisamente esa respuesta, porque las guerras tienen esos dos fines: las guerras imperialistas para destrucción de capital y control de la economía, y las guerras de resistencias, que eso sería otro capítulo que nosotros sí deberíamos de abordar para entender por qué la gente responde así. Y hay unos hechos históricos que son claves para entender cómo se ha estructurado el imperialismo. Primero es, el imperialismo surge a finales del siglo XVIII, o sea, 1890 más o menos, cuando empieza a darse precisamente esa unificación entre lo que se llamó los cárteles, los sindicatos o las transnacionales. En ese momento, ustedes se acuerdan que aquí se decía sindicato antioqueño, y se refería a lo que es el Grupo Económico de Antioquia. Los sindicatos son esas asociaciones, o sea, no son nuestros sindicatos, son, también se les decía así, que son esas asociaciones de varios sectores, los cárteles, las transnacionales. Surgen en ese momento y empiezan a exportar capital, no solo mercancía, capital, inversión, recurso, para controlar las colonias, neocolonias, semicolonias. Eso depende de la tendencia política, pero lo que se generó fue precisamente unos países de primer orden que controlaban los países de tercer orden, y unos de segundo orden que estaban como en la mitad, que es lo que se ha llamado el capitalismo más liberal. Entonces, en ese primer surgimiento fue Inglaterra, por ejemplo, el primero que se desarrolló, estuvo Alemania y estuvo Estados Unidos. Cuando se da la Primera Guerra Mundial en 1914, fue una primera guerra de acumulación y de distribución de mercados y colonias. En ese sentido, se hace una distribución de recursos humanos para reconstruir otros. Posterior a eso, ¿qué surge? Surge la Revolución Rusa en 1917, y el surgimiento del socialismo como un modelo diferente en ese momento al que apostaba el capitalismo. Durante la década del 20 hay un gran proceso de acumulación donde Estados Unidos emerge con una fuerza impresionante, pero esa sobreacumulación llevó a la crisis de 1929, que la logra saldar reinvirtiendo sus capitales, particularmente en América Latina, y desplazándose a nuevos capitales hacia África y Asia en este momento. Y obviamente 10 años después inicia una guerra mundial, que es la guerra más brutal por control de las economías. Nosotros a veces solo tenemos la versión de que los malos fueron los que fueron muy malos, el partido nazi alemán, y que el problema solamente la guerra era de ellos, y obviamente había un enfoque, pero esta guerra, digamos, fue una guerra realmente de destrucción de recursos y de reordenamiento. De esta guerra en última sale victorioso Estados Unidos, pero del otro lado triunfa la Revolución China en 1949, ayer se cumplieron 71 años, y surge también un campo socialista porque se extendió, y en ese momento gran parte del planeta estaba bajo este modelo. O sea, estaba Rusia, estaba China y estaban los países de lo que se llamó la cortina, y obviamente estaban todos los procesos de Vietnam, Camboya, Laos, Corea, que hacían parte de este proceso, y las guerras de liberación del país. Entonces fue un enfrentamiento de dos mundos, el mundo capitalista y el mundo socialista. Pero aquí no vamos a hablar de lo que pasó con todas estas revoluciones. Vino después se dieron dos procesos, la perestroika y el glasnost, que fue, digamos, hacer que
el proceso que había empezado en la década de 60 de desmonte del socialismo en Rusia para entrar en un modelo que se llamó social imperialista, o sea, pasó de ser socialista a ser social imperialista y a hacer guerras también de intervención, pero con un modelo económico interno diferente. Este se cae durante la década, en el 89, digamos, es el golpe más duro con lo de la destrucción del muro de Berlín, pero también China se reconvierte, pero China lo que mandó fue socialistas en la organización, capitalistas en la producción. Y eso ha sido el modelo, y China hoy es capitalista. Eso, decir que socialista, no, eso no es cierto. Eso, porque socialismo tiene otros principios que no es el tema de hoy, para estudiar realmente cuáles son las tesis socialistas y qué tipos y cómo se han construido, pero no vamos a debatir. Y en ese momento, Estados Unidos queda como un país hegemónico. Para caer el bloque, Estados Unidos dura con ese hegemonismo. Surge la Unión Europea en 1993, que fue el intento de agrupación para resistir, y empieza este proceso de globalización muy grande que se da en el país, en el mundo, perdón. Ahí, en ese proceso, Rusia empieza a rehacerse, China concentra todo el capital, y hoy tenemos un mundo multipolar donde está Estados Unidos con un hegemonismo en ciertas zonas, y sobre todo porque él pudo controlar aspectos militares, pero ha surgido China como la gran superpotencia, con un mercado muy amplio y una producción muy amplia. Y del otro lado, pues Rusia se ha vuelto a reconvertir, pues dejó de ser del todo socialista, es un país imperialista, y obviamente están los países europeos que están ahí, además de Japón, y lo que han llamado los CIES, o los, bueno, los países que apuntaban a desarrollarse, como ahí estaba China, que pasó a ser potencia imperialista, está India, Brasil, México, que es Grecia, pero que han pasado por unas crisis muy tenaces que no han logrado desarrollar sus proyectos. Eso es parte de quién puede acumular y quién no. Bueno, eso es como para que tengan en cuenta unos hitos así generales, pero cada uno lleva un estudio, y sobre todo un estudio que me gusta a mí mucho poder hacer, cómo ha sido el desplazamiento y el control geoestratégico de las potencias, y por qué uno habla y poder decir cómo se movieron en África, en India, en los nuevos mercados, y cómo se generaron unas nuevas relaciones de acumulación. Voy a tocar, este es un texto que a mí me gusta mucho, que es de Humberto Márquez, que recoge a varios teóricos y varias tesis. Está hecho después de la crisis económica de Estados Unidos del 2008, la burbuja financiera producto de la burbuja inmobiliaria que generó esta crisis financiera, y toca varios aspectos. Me gusta porque toca 5 aspectos que son claves. Puedo compartirlo también, compañero Julio y compañeros de la escuela, para que ustedes lo traen. Además es muy sencillito, me gusta porque define categorías, explica, y lo lleva a muchos autores que han trabajado sobre eso. Él plantea 5 aspectos del capitalismo transnacional, del imperialismo financiero, lo plantea así, y dice que son los puntos. ¿Me puedes decir cuánto tiempo llevo? Llevas 18 minutos. Bueno. Entonces, de esto, ¿qué es lo que plantea? En este momento, el imperialismo, y hablo no de la crisis del COVID, de la crisis del COVID se develaron o se profundizaron ciertas situaciones, sino qué caracteriza hoy al desarrollo del capitalismo transnacional. Uno, una división internacional de trabajo basada en la configuración de cadenas globales de producción y el uso masivo de fuerza de trabajo barata. Entonces, ¿qué significa cadenas globales de producción? Que un carro tiene una construcción de una cadena global. Antes se producían las partes en Francia y Sofasa ensamblaba aquí las partes, ¿cierto? Algunas eran de mercados locales. Hoy esa empresa tiene una gran producción, ¿sí?, globalizada, donde hay cadenas completas,
y donde se le da un papel a cada país. Y esto es bien importante y toca los otros puntos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Estados Unidos quiso organizar su patio trasero a América Latina con los TLCs para centrar en que cada país no solo le vendiera los recursos, ¿sí? El petróleo, los recursos que son nuestras fortalezas naturales, sino para que produjéramos algo. Entonces, por ejemplo, toda la destrucción que hubo del campo agrario para imponer la producción de palma, de soya, pero toda transgénica. Entonces, como se decían, los desiertos verdes y la destrucción que hubo en parte del valle de las economías agrarias campesinas y los mercados. Por eso los mercados campesinos, los mercados alternativos, son unas formas de resistencia y de poder territorial. La vez pasada hablamos de los movimientos sociales en el pilotaje. Yo creo que habría que unir estas dos cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos metemos en que nuestra pelea es el escalafón y el salario y todo eso sí es muy importante, pero en últimas lo que están buscando es que tengamos salario para consumir más. Y en últimas, esa gran producción de cadenas globales lo que busca es destruir las economías locales, las economías agrarias, y en este país, a pesar de que la importación de muchos productos, más de 700 millones de toneladas de alimentos, 700 mil millones de toneladas de alimentos que se han dado en todo este periodo, ahorita preciso la cifra, han generado una situación muy complicada que han destruido hasta la producción de plátano. Aquí llega plátano, llega maíz, llega arroz, que son productos que se tenían, y por eso la lucha de los productores nacionales es tan importante, así como la lucha que se configura en los mercados de lo que se llamaba cultivos de pan coger. ¿Qué vemos nosotros hoy en las zonas rurales? Unas familias que se fueron al campo urbano a esperar el subsidio de Familias en Acción. Y Familias en Acción, que no solo es un centro politiquero de repartir plata, es la base para destruir esas economías y poder reconvertir la tierra por despojo. Entonces, eso es un aspecto que nosotros tenemos de cómo son las cadenas locales de producción. Igual pasa por el petróleo. Hay un micrófono abierto, ¿sí? Y el otro es el uso masivo de fuerza de trabajo barata. O sea, la fuerza de trabajo barata es tan grande, tan amplia en este mundo que nos pueden seguir bajando, y por eso hablan de reformas donde se nos pagan por horas, por minutos, donde se nos quitan los derechos laborales, porque tienen un gran ejército de reserva y han generado en la educación por competencias, y hemos ayudado nosotros a eso, a educar unas nuevas generaciones que no piensan en futuro y estabilidad, sino que piensan solamente en borquear, lo que ellos llaman borquear, ¿no? Trabajos como el de Rappi, trabajos como el de corrección de textos, trabajos como trabajos rápidos, 3 meses, voy por el mundo, conozco, aporto mi conocimiento, pero eso es una forma de una fuerza de trabajo que es así, que es voluble, que es barata, que es inestable. Y obviamente todo esto hizo parte de la globalización para meter en la cabeza de la gente incluso de que uno no debería de pensar en trabajos estables. Por eso los maestros y las maestras que hablamos de estabilidad laboral aparecen en este mundo imperialista como medio de la globalización, como dinosaurios, porque para ellos no debería haber trabajo estable, y por eso hay que vender los colegios y hacer por bonos financieros y acabar toda esta regulación que tenemos nosotros. Lo segundo es la incorporación de la mayoría de recursos naturales al proceso de valorización de capital, tanto la litosfera como la biosfera. Por eso el fracking. Por eso el fracking es tan importante, porque es coger todos estos recursos. Por eso la distribución de la selva, el control del agua, el control de todas las especies, del aire, de la energía eólica. ¿Por qué? Porque es parte de coger todos esos recursos, y de esas zonas que no eran explotadas, tienen que explotarse y sacarse. Entonces, hoy se patenta las medicinas naturales, y entonces la chía, el amaranto y todos estos productos
que eran de origen y de consumo alternativo ya tienen marcas internacionales y usted ya va a los grandes supermercados y ya esto es parte de las cadenas de consumo. Ese es otro aspecto que es bien importante del control de todas las especies, de las patentes y de los debates que hay frente a eso, de patentar la papa, patentar el maíz, y entonces de las miles de especies de maíz que habían, solamente dejar 4. Entonces, me parece que ese es un punto. La tercera es la privatización de medios de producción y sectores económicos estratégicos. Ahí quiero hablar de la necesidad de privatizar la salud, privatizar la educación, que son estratégicos porque controlan el conocimiento, privatizar la investigación, privatizar el agua, los recursos básicos, porque esos recursos son los que les garantizan el control. Si usted controla el agua de un país, controla al país en todos los aspectos, en lo económico, en lo político, en lo social, y nosotros no vemos eso en las guerras que hay ya del agua y de recursos, porque ese es el debate de Santurbanes, que es no solamente la explotación y la destrucción, sino controlar ese recurso hídrico tan importante que hay allí, que es lo mismo que pasa en el macizo colombiano y en otras partes donde tenemos las fuentes de agua y que es una riqueza grande del país, y por eso garantizan la guerra para que pueda generarse sus procesos. Este documento es un documento de Petras que habla sobre precisamente del 2005, sobre la privatización de estos recursos. Y ahí está la educación, no solo porque mueve el circuito de capital la educación, sino porque además genera el control de para qué se educa, y por eso hoy existen asociaciones nacionales e internacionales de empresarios por la educación. La ministra, la viceministra y la secretaria general del ministerio son todas de esa plataforma burguesa de empresarios por la educación, y vienen precisamente a eso, a mirar no solo a concesionar el colegio, sino a decir qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña y dónde se distribuyen los recursos y cómo se invierte a través de eso. Ese es un punto, es el 3. El 4, la sobreexplotación del trabajo directo, generación de un desborde sobrepoblacional e incremento en la migración forzada. Todo esto de Venezuela, esto, o sea, ya llegó al límite para las clases dominantes, pero eso no, abrir las fronteras no fue solidaridad. En Colombia había un nivel de conquistas de los trabajadores. Traer la mano de obra venezolana les ha permitido que el café lo recojan venezolanos hoy, que varios recursos estén ocupados y que la mano de obra tenga que bajarse porque les paga menos, porque garantizan la flexibilización. Entonces lo que hicieron, y fue lo mismo que pasó en Venezuela hace 30 años cuando migraron los colombianos. Entonces, no es solamente la situación, entonces generan, aprietan un país, lo estallan económicamente por diferencias políticas de control de petróleo y tal, pero forzan la migración, que es lo que usted ve entre Haití y República Dominicana, entre México y Estados Unidos, entre Honduras y los países limítrofes con México, Nicaragua. Entonces usted empieza a ver esa movilidad que le permite esta sobreexplotación. Igual pasa en Europa con los turcos, con los africanos, con los asiáticos en Europa, y entonces después viene todo esto de que cuando ya se le sobrepasa, vienen las luchas nacionalistas y de restricción. Ese es un aspecto que es súper importante. Y este último, la privatización del conocimiento mediante la propiedad intelectual, que son todas las patentes, y la explotación del capital humano, es decir, la pretensión de subsumir realmente el trabajo científico, tecnológico, donde también participa la migración de trabajadores altamente calificados. Este punto me parece a mí de vital importancia. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos hoy, lo que llaman los cerebros fugados, o la explotación de ese tipo de mano de obra, nosotros tenemos en el país cantidad de gente que trabaja en multinacionales desde su casa, que hace la programación, que entrega cantidad de productos, e igualmente pasa con las universidades, porque los estudios de maestría y doctorado deberían de generar las fuentes y la construcción del conocimiento para un país, para una nación. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Todas estas corporaciones privadas
nosotros a veces no pensamos, a mí me han ofrecido becas en varias partes, pero digo, pero nosotros cómo podemos jugarle a la doble y hacer la maestría o la, yo sé que es más barata, yo sé que es virtual, pero es que usted está poniendo el conocimiento en otros lados y no en la construcción del país. Y por el otro lado, aquí ha habido una política de que hay que desarrollar las fuerzas productivas nacionales, fuerzas políticas han planteado esto, incluso pues que pensamos que sí hay que hacerlo, pero lo que hay que entender que hoy es tal la globalización en la economía y en lo intelectual que ese desarrollo lo puede hacerse en Colombia, pero lo coge EPM y EPM se comporta como una transnacional, no porque sea de piso colombiano, cambia las relaciones y estas las ponen a rotar en el mundo. Entonces, todo este debate de lo científico y tecnológico queda supeditado a las condiciones del país y fuera de la corrupción, del clientelismo, en los centros de investigación, la poca plata que se destina, lo que se hace es que se deja que se vaya ese capital porque es parte de, digamos, de la movilidad precisamente. Y un aspecto importante que recoge todo esto es el debate de que hoy los estados son controlados por el capital imperialista. Voy a cerrar con dos cositas, no sé si estoy pasada aquí, y es, en el caso de Colombia, Colombia es dependiente del petróleo, por ejemplo, sin ser productora de petróleo, pero toda su economía está así. Y les voy a decir, el plan de desarrollo de este año, antes del COVID, se ha hecho con un costo, el plan Nacional de Desarrollo de los 4 años, este año y el plan de presupuesto, con un costo de $65 el barril. Resulta que el año pasado, y se hizo a final de año, el año pasado, producto de la crisis de acumulación que hubo en el 2019 del fracking y de las peleas entre Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos y los otros países productores, con el ánimo de cerrarle el paso a Venezuela y ahorcarlo, hicieron unos acuerdos de acumulación, digamos, se permitió, de acumulación. Hubo tanto que el barril bajó a $37. $37, aquí estamos hablando de 65, o sea, ya había un descuadre. Con la crisis del COVID, pues como había bajado tanto y Rusia se negó a, porque ellos dijeron, bueno, vamos a dar de baja 10.000 barriles diarios, pero Rusia se negó y entonces se generó más producción. Hubo tal acumulación que cuando empezó la crisis del COVID, las reservas de Estados Unidos estaban en el 90%. Y como se bajó a la tercera parte el consumo, Estados Unidos llegó al 100%. Es decir, allá en Texas, donde tienen guardadas todas sus reservas de petróleo, ya no cabía más. Ya no cabía más. Incluso se habla de que han estallado una serie de puertos. Nosotros vimos lo que pasó en Beirut y vimos en otros lados que es parte de destruir las reservas que hay de petróleo o de los productores. ¿Qué pasó durante la pandemia? Bajamos a la tercera parte del consumo porque la población entró en bajo consumo. Significó que en el mundo había 13.000 millones de toneladas de barriles en buques transitando por todos los mares y nadie lo recibía porque el costo llegó a $0 del barril y emitieron unos bonos, ese es el capital financiero, estos son los barriles de petróleo. Y el barril de petróleo está a $0 porque no había consumo, pues había demasiadas reservas. Y emiten unos bonos y esos bonos se volvieron bonos basuras. ¿Para qué? Para cobrarlos después cuando suba. Entonces yo compro esos bonos a un precio, ese es el capital especulativo. Te voy a comprar 1.000 barriles a $80, esperando a que llegue. Pero cuando había esta situación tan crítica, expidieron, esos son los bonos TES, esa es la forma que funciona los bonos del agua y todo eso. Usted compra un precio porque se supone que después alguien se los va a comprar y estos se bajan a tal lado, a tal punto porque nadie los compra que entran en crisis. Ese es el capital especulativo. Hoy tenemos una relación en producción de mercancía, de materia prima, de industria, hay un 45% contra un 100% de capital especulativo. Les doy un ejemplo. Por cada 100 pesos de capital especulativo en el mundo real, en la producción de mercancías, solamente hay un 45%. Y esa es la disputa
de China por conquistar mercados, porque se les acumula la mercancía, porque no tienen cómo financiar, y por eso la deuda externa de Estados Unidos es mayor, mucho mayor que la de la mayoría, sumando la mayoría de países. Y este juego es el que nosotros hacemos con las tarjetas de crédito. O sea, ¿cuánto tiene un compañero de la 2A real en salario? 2.500.000 en su tarjeta débito, le depositan eso. Pero en la tarjeta de crédito tiene un capital especulativo que puede mover de 5 millones de pesos. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, es esa relación. Mi salario real son 2.500.000, pero yo juego con 5 millones todos los meses que presta mi pago y presta y pago, y eso es capital especulativo. Así funciona el sistema, la tarjeta débito y la tarjeta crédito. Entonces, mire la relación tan desigual, y eso genera crisis de acumulación, que son las que hacen que hoy estemos a puertas de guerras regionales por disputas territoriales y guerras internas por disputas de la economía. Dejo ahí eso, por eso digo que hay mucho que hablar, sin un esfuerzo como concentrar unas ideas. Muchísimas gracias, compañera Marta Alfonso, por esa introducción y pues ese desarrollo histórico de todo lo que es el proceso económico y de la crisis que se ha venido generando. Vamos a dar paso entonces a las intervenciones de nuestras compañeras y compañeros. Recordemos que tenemos por medio de sorteo 15 cupos para dar un espacio de 1 minuto y formular las preguntas. En esta parte nos van a apoyar las compañeras Ana y Luz, y también iremos leyendo algunas preguntas del chat. Le pedimos a la compañera Marta ir recogiendo las preguntas, porque después de estas intervenciones su merced tendrá el espacio para dar solución a ellas. Entonces, Luz, te escuchamos. Compañeros y compañeras, entonces comenzamos el sorteo y por favor vayan registrando sus preguntitas también en la para que con Anita podamos ir leyéndolas. Entonces, un minutico, compañeros. El compañero Giovanni Herrera se encuentra en la sala. ¿No se encuentra? Compañero Ernesto Francisco Andrade. Buenos días. ¿Compañero Ernesto o compañero Giovanni? No puedo ver aquí. Sí, buenos días. Ernesto Andrade. Bienvenido, mi profe. Un minutico. La pregunta es, ¿cómo hacer para que esta economía no sea dependiente, no sea extractífica ni dependiente del petróleo, y de qué manera desde la formación sindical, pues aportarle a ese cambio de economía solidaria para hacer ese trance, ya que estas políticas neoliberales quieren acabar aún más este estado benefactor? Muchas gracias, profe Ernesto. Anita, ¿tenemos preguntas? Sí, bueno, pregunta el profe Jorge Anaya, ¿cómo hacerle frente a la arremetida neoliberal cuando existen líderes alternativos con cortes diferentes? Pregunta el profe Mauricio Ortega, ¿cuáles son las aristas principales que se debe tener en cuenta para que Colombia pase exitosamente de una economía extractiva, contaminante y violenta a una economía solidaria y amigable con el medio ambiente? ¿Cuánto tiempo le tomaría al Estado llevarlo a buen puerto? Pregunta el profe José Alberiz, ¿la crisis actual del capitalismo es cíclica o sistémica? Compañero Freddy Armando Hernández. Compañero Freddy. Compañera Marta Lucía Rincón. Buenos días. Compañero Freddy. Bienvenido. Buenos días para todos. Bueno, para mí en el territorio o territorios nacionales, los antiguos territorios, nos preocupa es la situación de los resguardos. El gobierno hoy en día, como se está hablando la compañera Marta Alfonso, la extracción de minerías, o sea, aquí nosotros estamos protegidos con la figura de resguardo, pero hoy por hoy el gobierno ha estado mirando cómo quitarnos ese antiguo decreto o la ley que nos cobija. ¿Cómo vamos a enfrentar desde nuestro sindicato o desde nuestra federación ese aspecto en la conservación del medio ambiente? Eso es lo que nos preocuparía en este momento. Gracias. Muchas gracias a usted, profe Freddy.
Bueno, pregunta el profe Miguel Sequeda, si el modelo socialista fracasó y el modelo capitalista también, ¿cuál modelo económico debemos aplicar? Pregunta el compañero Reinaldo Cardona, ¿en qué argumentos concretos se basa para sostener que Rusia y China son potencias imperialistas? Ojalá ilustrar con ejemplos. Sí. Pregunta el profe Leonardo Antonio Sí. Olea, ¿es el modelo capitalista un elemento fundamental para el desarrollo de la organización socialista y cómo se podría desarrollar en Colombia para recuperar la soberanía? Pregunta el profe Carlos Munevar, ¿cómo se incorpora el concepto de Ay, necrocapitalismo? discúlpeme, la anterior y un poquito más despacio. Sí, porque esa quedamos, yo también quedé como un poco confundida. Dice, ¿es el modelo capitalista un elemento fundamental para el desarrollo de la organización socialista y cómo se podría desarrollar en Colombia para recuperar la soberanía? Qué pena. Pensé que habían unos micrófonos abiertos. Compañera Marta Lucía Rincón. Compañera Marta Lucía. Compañero Luis Ricardo Peña. Muy buenos días, compañeros y compañeras, desde la ciudad de Valledupar y la filial ADUCESAR. La pregunta puntualmente es, ¿qué hacer como organizaciones sindicales y fundamentalmente FECODE para evitar esa courserización? Es decir, cómo estas empresas transnacionales del conocimiento, como Coursera, que hoy están ofreciendo especialización, maestrías, llegan precisamente a las ciudades colombianas a promover esa fuga de capital, primero capital financiero y luego capital académico. ¿Cómo desde FECODE podemos evitar que esta situación se siga presentando con esta curserización de la educación? Muchas gracias, profe. El compañero Germán Eduardo Espinosa está en escuela virtual de su región, entonces él no se encuentra hoy con nosotros. Bueno, pregunta el profe Carlos Munevar, estaba en esa pregunta, ¿cómo se incorpora el concepto de necrocapitalismo en el debate sobre la naturaleza actual del capitalismo, más aún en un país como el nuestro? Pregunta el profe Juan Carlos Moreno, ¿los docentes como trabajadores generamos ganancia o plusvalía a los capitalistas en la cualificación de mano de obra al educarla o en qué otro aspecto somos explotados para generar ganancias? Pregunta el profe Dano Valle, ¿cuál es el papel de las organizaciones sindicales en defensa de una economía nacional equitativa y orienta a los sectores sociales más vulnerables del país? El compañero William Espina nos escribió, tiene una excusa, está de luto, entonces él tampoco se encuentra hoy en la sala. La compañera Mariana Elvis López Vaquero. Mariana Elvis, compañera. El compañero Andrés Darío Pérez Barrera. ¿Tampoco? Compañera Kelis, Joana Suárez. Compañera Kelis. Me pareció verla que ingresaba a la sala. Compañera Kelis. Pregunta el profe Gelacio Ramos, ¿cómo hacemos la transición en Colombia de un modelo económico a otro y qué incidencias políticas podría traer tal propuesta, teniendo en cuenta que el problema es el sistema? Pregunta el profe Jorge Sánchez, desde el sindicalismo, ¿cómo abordar una economía basada en corrupción y el narcotráfico? Compañera Mariana Orbi Ramírez. ¿Será que no tienen dificultades de conectividad? Varios, ¿no? El compañero Alex Gonzaga también escribió que no puede conectarse. Compañero Diego Alejandro Galvis Burgos. Compañero Diego Galvis. Buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenido. Bueno, sí, quería hacer un aporte, ¿no? Empezar diciendo pues que es importante analizar esa economía a nivel mundial y particularmente la que afecta a Colombia.
en lo que tiene que ver con esas reformas que hoy en día están en Colombia, como la reforma laboral y pensional, y que la consecuencia o lo que está detrás de eso son esas imposiciones de la OCDE, ¿no? Que entender que ese es un nodo de la globalización imperialista, o sea, la pretensión es estandarizar todos estos procesos para facilitar la explotación. Entonces sí es importante tener en cuenta este detalle, ¿no? El imperialismo utiliza estas herramientas hoy en día, es la OCDE, ¿no? Y le recomendaría que en educación también analizaran las pruebas PISA, y en particular este librito, que ahora se los escribo en el chat, de Julio Carabaña, la inutilidad de PISA para las escuelas. Es importante que ese imperialismo también afecta en la educación, en la imposición de esos estándares tan lesivos que todos nosotros pues conocemos como maestros. Entonces es importante eso. Y también les recomendaría este otro muy bueno, y la entrevista que le hace El Tiempo a Joseph Stiglitz, donde habla precisamente de la OCDE y que no se debe seguir ninguna de esas recomendaciones. Ese quería ser como el aporte. Por supuesto, hay mucho más que hablar, pero pues son poquitos los minutos. Gracias. Sí, mi profe, muchas gracias. Gracias, profe Diego. Pregunta la profe Noraedi Piedradita, ¿cómo FECODE nos orienta en la posición de ser los mejores clientes de los bancos, ya que así también estamos aportando a ese proceso capitalista? Me atrevo a pensar que somos el grupo más endeudado de la sociedad. Por eso pensamos en las luchas del sueldo y pensiones, etcétera. ¿Cómo cambiar ese chip? Pregunta el profe Fausto, los socialismos históricos, mal llamados socialismo real, en el caso de la URSS, ¿no deja experiencias para construir nuestro propio socialismo o crees que existe como alternativa la tercera vía u otra alternativa en estos tiempos de crisis de capitalismo mundial? Pregunta el profe Edgar Jaimes, ¿qué maquilla la economía naranja? ¿Cuál es realmente el modelo económico de China que se está llevando a ser la primera, que le está llevando a ser la primera potencia? Compañero Iván Mauricio Ortega Muriel. Muy buenos días a todos nuevamente. Mi pregunta estaría enfocada a cómo fortalecemos el campo dependiendo de esta nueva situación de Colombia, ¿no? Pues hablando de la posguerra. ¿Cómo vamos a fortalecer la economía para que pueda fortalecerse también el proceso de paz en Colombia? Muchas gracias, mi profe. Compañera Ana Milena Zapata. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Señora. Un minutito. Tengo como una inquietud, una preguntita, es la siguiente. ¿Realmente Colombia tiene la infraestructura, la formalización laboral para una buena economía? ¿Y de qué manera, digamos, que toda esta situación de la pandemia ha afectado como aquellos factores que de una u otra manera podían ser ventajosos para favorecer la economía de nuestro país? Muchas gracias, mi profe. Bueno, pregunta el compañero, bueno, es que hay preguntas con contextos bien amplios que leerlos todos nos lleva un poco más tiempo, pero bueno, es importante. Pregunta el compañero Juan Carlos Moreno, la relocalización de la inversión del imperialismo de Estados Unidos en Colombia por causa de la guerra comercial con China lleva a que se presenten reformas laborales, pensionales y de salario con el decreto 1174, dando una estabilidad jurídica a la explotación. ¿Cómo enfrentar esa arremetida de esclavización de mano de obra? Pregunta la profesora Constanza. ¿Es viable el derrumbamiento del sistema capitalista en Colombia? ¿Cómo lograrlo? ¿Y cuál sería el sistema económico ideal para Colombia partiendo del respeto a los derechos laborales y la no sobreexplotación de los recursos naturales? Pregunta al profe Rafael Castañeda, ¿es democrático transformar deuda privada en deuda pública sin someter esa decisión a consulta popular? Pregunta el profe Wilson Andrés Bolívar, ¿se puede decir que Colombia es un país capitalista? Pregunta el profe Miguel Sequeda, ¿cuáles serían los aspectos positivos y negativos del capitalismo?
¿cuáles serían los aspectos positivos y negativos del socialismo? Pregunta el profe Franklin Ortiz, ¿en qué espacio se puede fortalecer la ideología de una forma de gobierno que aporte a la transformación económica y política del país? Pregunta el profe Luis Cortés, como clase obrera, ¿qué estrategia agresiva tenemos planeada para detener el sistema burgués? ¿O qué estamos esperando? ¿O qué estamos esperando que el sistema caiga por su propio peso? Pregunta la profe Patricia Jiménez, ¿cómo podemos contribuir los directivos de todas las subdirectivas del país a esa formación? ¿Y qué herramienta necesitamos? Bueno, es que siguen haciendo muchas preguntas. Ya de ahí hacia abajo tengo 40 más. No sé si la profe Marta está mirando el chat de casualidad para que pudiese recoger algunas de ellas. Es complejo. Sabemos que... Una propuesta, sí estaba mirando y me parece que nos da para 3 o 4 sesiones más. Más, claro. Entonces, dado que ustedes tienen una guía que ayude en algunos aspectos, yo creo que me atrevería a contestar como 2 bloques de preguntas que me parece que están haciendo en torno a, ¿cierto? Y miramos si se responden ahí. Yo hay cosas que dije en la exposición, sí, pero las voy a ejemplarizar para que se entienda, porque es muy rápido. Esto demuestra que esto es una necesidad vital, porque yo creo que cuando uno es dirigente o activista sindical siente el vacío de decir, ¿y qué sigue? Bueno, ¿y qué sigue? O sea, ¿esto para qué sirve? Entonces, no sé si abordamos responder una parte de esto y estamos ahí, porque hay varias relacionadas y hay otras que sí son un análisis total, de debate incluso. No sé. ¿Arranco? Sí, señora. Listo, bueno, compañeros y compañeras. Siendo tan, bueno, eso significa que genere interés el debate. Yo voy a empezar porque nosotros ubiquemos aquí de que estamos hablando de crisis del imperialismo del capitalismo. Y yo creo que la primera respuesta que hay que dar es si el socialismo fue un modelo o no fue un modelo diferente. Socialismo general. Las tesis que plantea Marx, lo que desarrolló Lenin y lo que se desarrolló en los diferentes países que abocaron la construcción del socialismo. Ustedes saben que entre China y Rusia hubo documentos cruzados frente a la construcción del socialismo. El problema es que a nosotros nos llegan las lecturas del mundo occidental capitalista sobre lo que ellos dicen del socialismo. Y ahí hay un problema y un hueco muy grande para tratar de entenderlo, y por eso la gente pregunta tantas cosas. Basándonos en los principios de acumulación del capitalismo, hay que revisar qué plantea el socialismo y que realmente, obviamente, el socialismo, lo planteaba Marx y Lenin, tiene que transitar hacia el comunismo desde esa doctrina. Hay otros que hablan de un socialismo genérico, pero la característica fundamental que hay entre los tres, lo voy a poner así, es el centro del capitalismo es la apropiación privada, ¿cierto? De todos los medios, incluso de la mano de obra, porque es que eso es lo que hay que ver. El socialismo es una propuesta de un Estado donde a la gente se le debe dar según lo que produce y según lo que necesita en una relación diferenciada. ¿A qué me refiero? De que no todo el mundo produce igual porque puede tener o condiciones o limitaciones y se le garantiza una socialización de estos recursos. Frente a los modelos que han habido socialistas, porque incluso están los comunitarios, los socialistas, por ejemplo, todo lo que pasó en la época del desarrollo del socialismo en los países europeos, que avanzaron hacia allí, todos tuvieron modelos diferentes. E igualmente lo que pasó en China. Entonces, para hacer esto tendríamos que hacer un análisis de todo el socialismo y de lo que se ha llamado el socialismo 21 y de los debates, los voy a poner aquí, que ponía Chávez, que había que reinventar un socialismo
a las nuevas condiciones y aprender las lecciones de unos y otros. En todo caso, ¿por qué se dice hoy que China y Rusia son países capitalistas? Porque tienen las mismas leyes, que es el problema de la acumulación, los 5 puntos de la sobreexplotación de mano de obra, el control de recursos para la ganancia, están dentro de las mismas órbitas y redes de transmisión del capitalismo, que es inversión del capital especulativo y de la sobreexplotación de la mano de obra. La condición de sobreexplotación de mano de obra en China es impresionante, o sea, ya existen incluso los buques, grandes buques que son industrias donde la mano de obra hoy es casi que esclavizada. Eso no corresponde a un modelo socialista. Y es claro que cuando Deng Xiaoping subió al gobierno, cambió las tesis del mundo socialista, esto es en 1979, que se empieza a imponer un modelo capitalista y por eso fueron los levantamientos populares durante la década del 90 en China, porque se cambió el modelo que era precisamente socializar los medios de producción por un lado y por el otro lado el Estado como el principal dueño de los medios de producción. Y ahí viene otro debate que me ponen a ustedes, si el Estado debe ser benefactor. Se supone que en el comunismo no existe la propiedad privada. O sea, todo el mundo tiene derecho a todos y lo que existen son unas normas de regulación que tienen que reinventar el contrato social. Eso no lo vamos a discutir ahorita porque ahí nos quedamos, pero sí vamos a hablar un poquito de lo que pasó. En China hubo un desarrollo, por ejemplo, de las cooperativas agrícolas a las comunas, a las famosas comunas donde se organizó toda la población para producir, un país terriblemente atrasado y donde esa fuerza fue la que logró que se dieran unos saltos en el desarrollo de la infraestructura. Pero quien era dueño era el Estado o las organizaciones locales comunitarias que, digamos, iban cambiando dependiendo del terreno. ¿Qué pasó después? Que pasó a ser, se vendieron y empezaron a ser dueños de grandes transnacionales. Y si ustedes ven, hoy hay empresarios chinos, no el Estado chino, empresarios chinos, y de igualmente se reparten la riqueza. Igual pasa con Rusia, o sea, ya son empresas imperialistas y no tienen una visión de repartir la ganancia, ¿sí? Sino que se privatiza, o sea, se socializa la producción, pero la ganancia queda en manos privadas, y eso es lo que genera la competencia de los mercados. Eso es claro aquí, por eso China está tratando de comprar terrenos y territorios en Colombia. Sí, eso es bien importante porque eso es parte de la dominación, porque una cosa es ser capitalista productivo, incluso tener capital transnacional, otra cosa es dominación neocolonial o colonial, como existe en varios países donde la economía queda supeditada. Preguntan si Colombia es capitalista. Capitalista pura tradicional como la época de la revolución burguesa en el siglo XIX, perdón, en el siglo XIX, no, siglo XIX no. Sí, eso no existe en Colombia porque Colombia es un país que tiene una formación social diferente, que no solucionó el problema agrario, por eso aquí han habido tantas guerras agrarias y por eso el narcotráfico campea. Eso sería otro análisis de la economía colombiana, que en eso sí tengo mucho más conocimiento de cómo ha sido el desarrollo etapa por etapa, territorio, región y sector. Colombia como tal es un país que desarrolla un capitalismo, pero un capitalismo que corresponde precisamente a ese entrave con el imperialismo y que genera, por ejemplo, el problema agrario, como lo solucionó con despojo, despoblando, con guerra, matando, amenazando, para después imponer las grandes plantaciones y lo que les hablaba de los monocultivos y eso, pero sí hay unas relaciones capitalistas y se han desarrollado también empresas con piso colombiano, grupos económicos que aquí los conocemos, y los podría poner en la tarea de que no cuáles son los principales grupos económicos y por qué está la pelea con EPM y cuál es el grupo, la pelea con el grupo económico antioqueño y con los otros grupos económicos que nosotros conocemos y esas discusiones que tenemos hoy sobre
el capital con Avianca, que ya no tiene piso aquí, así saque ganancia y pague impuestos aquí, pero esa base de producción económica en Colombia es una característica que nosotros hoy no podemos negar, porque eso es lo que defiende. Y el problema de la tierra, que ha sido base para desde una visión atrasada, para algunos con rezagos feudales, semifeudales, para el desarrollo de un capitalismo que impone sus leyes y que genera cambios en la economía. Entonces, hoy la discusión sería si en ese modelo el debate de nosotros debe ser pelear porque se desarrolle otra vez el Estado proteccionista, o sea, el que tenía que garantizar la salud, la educación, como tal, como se entendía antes, que el Estado proteccionista es la respuesta al modelo socialista en parte, o sea, un Estado benefactor para evitar la revolución. Eso fue lo que se hizo durante la década de los 80, de los 90. Pero una vez se acabó ese contraparte del capitalismo, el socialismo en Rusia, o lo que se llamaba socialismo, con la caída del muro de Berlín, entonces se abren las economías, se liberan y empiezan todas las reformas laborales. ¿Cuándo se dio la primera reforma laboral fuerte en Colombia que cambió eso? En el 90. En el 90, y la reforma pensional y los fondos y las reformas tributarias, y empiezan a cambiar. Y viene el debate también de la ley 715, del decreto, incluso lo que plantea la Constitución del 91, porque tiene el doble aspecto. Los derechos, por la lucha que venía y como se dio la Constitución, los derechos fundamentales, pero el otro lado es concebir la ganancia y la economía neoliberal. Después del artículo 70 de la Constitución. Entonces, Colombia como tal ha desarrollado un modelo capitalista sin resolver bases del problema agrario que dieron en otros países para diseñar y consolidar las naciones burguesas capitalistas como Europa, que solucionaron el problema agrario como base de la economía nacional. Ese es un debate de cómo es Colombia y cómo la caracterizamos, y lo voy a decir así, porque entonces metería toda mi línea política, porque como fuerzas políticas, sobre todo los que tenemos militancias no en organizaciones gremiales solamente, sino políticas, tenemos una lectura de país. Frente a las salidas, aquí se ha hablado bastante de balancear el socialismo, y ahí sí voy a hablar. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es aprender las lecciones de los otros, o sea, ¿qué fue lo que desarrolló la Unión Soviética? Que sirvió para solucionar problemas que desarrolló China. Pero es que aquí hay un paradigma que ha sido un debate muy fuerte, y es el debate, y es entender que a lo que se llamó desarrollo fue a una gran producción, a solucionar las necesidades básicas y a generar otras, incluyendo en el socialismo. Entonces, de las necesidades básicas que tenemos de salud, educación, saneamiento básica, pasamos a todos estos productos como los celulares, los computadores, que no es que no sean necesarios, pero que han generado un gran mercado. Y vamos a decirlo así, manipulado o no, el COVID ha fortalecido hoy renglones de la economía. Toda la parte de tecnologías y de informática y de todos estos, consorcios que hay, y multinacionales, claro, Concel, Google, Amazon, iPhone, todos estos, ¿cierto? Son quienes son, y por eso esa disputa tan grande que hay entre las dos, Estados Unidos y China, por la producción de la tecnología 5G. Eso es lo que se ha fortalecido, y en eso Colombia está inmersa. Entonces, ¿cómo entender que hay un mundo que se ha puesto un capitalista, que es el que está hoy, y que los proyectos, incluso el de truncado como Venezuela, tiene dos problemas? Uno, que todos hacemos parte de la órbita del capital. La dependencia del petróleo. Cuando uno lee la historia de Venezuela, la historia reciente, cuenta cómo hubo unas orientaciones para el desarrollo de lo que se llamaban los planes quinquenales, que era generar producción nacional. Y en eso estaba Hugo Chávez, pero dice, eso fue imposible porque aquí no se logró socializar la mano de obra ni el poder sobre la tierra. Y esa es la garantía para que un país pueda sobrevivir, porque depender del petróleo depende del margen
que de la economía globalizada y de estos juegos de poder, o sea, no solo es militar. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que pensar es, uno, qué proyectos políticos hay en Colombia, incluso los que van para elecciones, y qué programas apuestan. Aquí hay unos que dicen que el problema es solamente desarrollar las fuerzas productivas y generar desarrollo y comodidad. Y la gran pelea que ha habido con las tendencias de los que estamos hablando y que en parte unificado es de la catástrofe ambiental, donde se dice que la situación sistémica, que aquí viene una pregunta de si la crisis es, entonces las palabras. ¿Cíclica o sistémica? Cíclica o sistémica. O sea, cíclica siempre hay. Sí, o sea, cada un tiempo se da un ciclo de capital porque hay una gran acumulación y hay que destruirlo porque el capital especulativo y las burbujas, como la burbuja inmobiliaria, revientan la economía, que eso sería una explicación cómo se crea una burbuja. Les pongo un ejemplo. La burbuja que se está creando en Colombia. Carrasquilla es el ejemplo del capital financiero. Entonces, ¿cómo soluciono todo? Con bonos TES, con bonos que tienen un respaldo en un capital especulativo, pero que no es real, incluyendo la plata para pagar lo de la fiduprevisora, y nosotros lo discutíamos. Esto está llenando de capital, esto que está, pero no, o sea, el pasivo pensional, las deudas del Estado, y entonces convierte deudas privadas, incluso de empresas, en deudas públicas. Entonces, para el COVID, saca un gran préstamo y la deuda la adquirimos todos los colombianos, las pagamos en nuestro, pero la plata se le asigna y se hace el préstamo a la empresa privada, pero realmente los costos de la deuda pública lo pagamos nosotros. O sea, que esa es la discusión que hay con los préstamos, con las inversiones. Ahí tocaría hacer un análisis de cuáles. Yo tengo un cuadro donde está dónde es deuda pública, dónde es deuda privada y dónde se está cruzando la deuda pública con la deuda privada y cómo nosotros lo estamos pagando ambas. O sea, lo pongo así, una multinacional que está en el país puede hacer un préstamo internacional, se lo presta, pero la rentabilidad y la forma como se hace que nosotros paguemos una parte de esa deuda, sobre todo los impuestos que se generan por la forma como transita el capital. Eso es una parte. Entonces, le queda a uno la pregunta sobre todo esto, bueno, y si nosotros estamos metidos en los círculos del capitalismo financiero inversionista, ¿cómo zafarnos de esto? Yo creo que ahorita hay unas luchas de resistencia, de oponerse a que le presten la plata tal, de que subsidien, de que, por ejemplo, la renta básica es pura teoría keynesiana. Y en parte se ha tomado, y los países y modelos capitalistas que han desarrollado el neoliberalismo, como lo dicen los tercera vía, son los que más tienen esta renta básica. Estados Unidos también tiene estos subsidios. ¿Por qué? Porque lo que garantizan es que no se dañen los circuitos de consumo. La renta básica lo que garantiza es que se le asignan a la gente las condiciones mínimas, que es una obligación de garantizar los derechos fundamentales para que cada familia reciba una plata y esa plata la meta dentro del círculo de capital. Eso es como una cuestión. Sí. La otra, para... ¿Y Carleto? Compañero Roger tiene abierto el micrófono. Entonces, ese debate del capital que vuelve y surge y se moviliza a través de esa renta básica, eso no es una reivindicación ni socialista ni revolucionaria en términos de que va a transgredir la sociedad, no, es garantizar que se mantenga no solo las condiciones de vida de la gente como un derecho, sino el círculo del consumo para que se mueva el capital. Mire, así como nosotros decimos todo lo que decimos de la OCDE, es que la OCDE plantea que hay que subirle el salario a los maestros y maestras. Por un lado, para que sean más productivos, y por el otro lado, porque nosotros somos parte de la clase media, que es de las que más fortalecen los círculos económicos. Y eso que decía la compañera Nora es cierto. Tenemos por nuestra forma de contratación la capacidad más grande de endeudamiento, que era la comparación que les hacía entre la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito, que nosotros gastamos más de lo que ganamos y que pagamos más en impuestos que en consumo. Y yo sí creo, los compañeros de la UNED, una recomendación a los compañeros de la escuela,
que sería chévere que hablaran con ellos para un próximo curso de la UNED Risaralda. Risaralda tienen un estudio sobre educación financiera. Y es hermosísimo porque desarrollan todas estas leyes del capitalismo, pero incluso cogen a las personas, trabajadores, y les muestran cómo usted está en la red de capital y cómo usted tiene que aprender a comprar en otros sitios, a no endeudarse. O sea, va de lo grande, de las normas del capital. Ese curso es de las cosas en formación que nos ayudaría mucho a lo que dice la compañera Norita de Putumayo, que es cómo cambiar ese chip, cómo empezar a trabajar para que los maestros y maestros pensemos en derrotar el consumo, pensemos en eso. Eso es una parte. Eso es resistencia, es decir, vamos a resistir al sistema. Pero yo creo que la salida hoy está en pensar un modelo del país, primero, que garantice la economía nacional. Y sobre la economía nacional, la economía para la vida, para el autocuidado y empezar a cambiar las prácticas de consumo. Eso lo deberíamos de hacer nosotros desde las aulas, de empezar a trabajar, y eso no es adoctrinamiento. Para ellos sí, para nosotros no. Empezar a mostrarles a los niños y niñas ¿qué es el consumo? Hay una película muy bonita que yo lo llamaría, además porque es un debate de física, cuántica, etcétera, que se llama Interestelar, que es el mundo dentro de unos tiempos a punto de destruirse y qué es vital y qué no es vital. Entonces el abuelo dice, nosotros peleamos, era cuando estaba joven, por el modelo, ¿quién tenía el modelo de celular más moderno? Hoy peleamos por cómo vamos a sobrevivir, y es bonita porque incluso es optimista, no es tan terrible como los Juegos del Hambre y esa que son películas que muestran una parte de lo que estamos viviendo, pero que muestran sin salidas, y yo creo que hay que buscar salidas. La crisis es sistémica en términos de que hay una destrucción masiva de recursos, incluyendo de seres humanos. Es una crisis del sistema que está en todos los aspectos, la destrucción de la naturaleza, la destrucción ambiental, la destrucción de recursos que no permiten que se vuelva a rehacer la vida. Y en parte esa es la expresión del COVID. El COVID es parte de expresarse la crisis sistémica, y lo voy a decir, si fue manipulado para control de población, o sea, a tal punto se llega, aunque han habido muchas formas de control de población, o es también, y es la respuesta también de la naturaleza que no permite que nosotros nos protejamos. Entonces, esa pequeña virus que no podemos ver, ha podido controlar como nunca al planeta. El problema es cómo los poderes usaron el virus para emanar normas de control social, normas de disciplinamiento, normas de violación de derechos, y generaron reglamentaciones en medio de la pandemia. Pero recuerden que el 1174 era la reforma contra la que salimos el 21 de noviembre. Entonces yo creo que hay que generar las formas de resistencia, y como sindicato está nuestra lucha gremial, obviamente que la mantendremos, pero yo sí creo, y esto es lo que cuestionan en parte de este ejecutivo, que nosotros nos hemos dado en la tarea, y por eso la escuela también hace conciencia de que los maestros y maestras cumplimos un papel fundamental, que nosotros tenemos que ir a los territorios, así como lo están haciendo en el suroeste muchos maestros, suroeste antioqueño, en el Santurbán y en otro lado, y por eso lo están señalando, a resistir y a preservar el medio ambiente y la producción, y a motivar todas las formas alternativas de producción, las granjas alternativas, las granjas comunitarias, porque ahí está la vida, compañeros y compañeras. Ese debate que pone el compañero de los resguardos y de las zonas protegidas. ¿Por qué fue una discusión en los acuerdos? ¿Contestaron algo a su pregunta? Me bota la pantalla. Compañeros. No, yo también. Frente a los resguardos indígenas que sean, ¿cómo garantizarlo? ¿Qué hay detrás de eso? En los acuerdos de paz de La Habana, que tiene una diferencia con la propuesta que está haciendo el ELN, yo no sé si ustedes se lo han visto programáticamente, que era lo que plantea el desarrollo de las zonas de reserva campesina. Cuando fueron allá los actores, hubo un debate porque las reservas campesinas están en la Constitución, pero está también el debate de la altillanura y de los CIDRs. Entonces, las zonas de reserva campesina, lo que se buscaba es que allí se aclaran, las que están determinadas como zonas, los desmovilizados, y pudieran desarrollar esa economía con las poblaciones que estuvieran. O sea, en parte era repoblamiento del campo y de la producción agraria, y en parte en algunos lados lo lograron, pero los incumplimientos tienen que ver con que no se dieron los recursos para desarrollar esa economía.
porque el problema no es verlos como buenos o malos a los unos o a los otros, sino que era lo que planteé. Yo decía, antes empezaban a cultivar girasol, todos los productos, no solo agrícolas, pero hasta ahí llegaron porque no les mantuvieron eso a los desmovilizados, pero no solo era para los desmovilizados. Pero también hubo el debate de las otras zonas de reserva, no solo las campesinas, sino los resguardos y los territorios que se le correspondían a los pueblos originarios, que es la palabra real. Y lo mismo a las comunidades afro, que desde la época de los palenques tenían derecho a esos territorios porque fueron territorios liberados. O sea, esto tiene un debate muy interesante, que es el problema de las resistencias y de garantizar la sobrevivencia, pero también porque ahí está la vida. Cuando ustedes van a Boyacá, los que somos de allá, conocemos, ¿sí?, cómo en Boyacá aún existen redes de producción interna. Es decir, que hay intercambio entre la producción de las veredas de ahí, de Duitama, veredas donde se produce de todo, fruta, comida, incluso por eso es más barata, y se intercambia con la comida que está en la zona de los nevados y con otros recursos. Y hay incluso cooperativas de cambio. Yo creo que hay que ponerle atención porque nosotros necesitamos de verdad desarrollar en el currículo, en el territorio, los maestros veredales, ese debate de escuela-territorio de paz debe de coger un punto que es el problema económico y el desarrollo de todas las economías solidarias, cooperativas, pero cooperativas no solo para hacer los préstamos y que todos los maestros tengan carro, casa y puedan cambiar de celular y consumir bastante, no. Esas redes cooperativas deberían de llevarse para desarrollar esas redes de producción y cada uno en su parcelita. Yo ya lo estoy haciendo, yo tengo una parcelita, yo vendí apartamentos para comprar terreno y producir desde las hierbas, el aguacate, los limones y empezar a buscar redes de intercambio, pero lo tenemos que hacer, compañeros, y repensarnos hasta nuestra deuda y en qué invertimos y coger esos territorios que han desplazado los campesinos, que tienen su tierra por ahí todavía, su pedazo guardado, pero están esperando el préstamo y decirle, empezar a generar proyectos comunitarios de resistencia y de producciones alternativas que cuiden el territorio y que nos garanticen la vida, que cuiden, y obviamente oponernos a toda la venta de páramos y de recursos. Bueno, aquí es que hay muchas cosas que ustedes preguntan que ese debate, si es socialismo o no, yo pienso que eso en parte es socialismo, o sea, es socializar los modos de producción, el relacionamiento, resocializar la riqueza, que la riqueza no es solamente gran cantidad de plata, la riqueza es la vida, el consumo, el aire y las especies. Entonces, yo diría que nosotros tenemos que mirar los principios socialistas que plantaron Lenin, que planteó Marx, pero reinventarlos a la colombiana, entendiendo nuestra diversidad, nuestras formas asociativas, nuestras formas de producción, nuestro suelo, nuestro territorio, nuestra multiculturalidad, para que nosotros pensemos un currículo nacional. Y ese currículo nacional nos debe llevar a entender cómo se desarrollan unas fuerzas productivas al servicio del país, de la nación, pero que también trasciende a las formas colectivas de vida y que transformen la Constitución y las normas. Y en parte, frente a los proyectos políticos que hay, podemos ver los programas tienen diferentes tintes. Nosotros sabemos quién le hace énfasis hoy a la crisis ambiental y a la depredación y a la necesidad de parar esta crisis sistémica con una transformación económica y social, porque la crisis sistémica es, el sistema está en total destrucción, pero el imperialismo no va a caer solo, porque él se rehace. Nosotros lo vimos al principio del COVID, vuelto nada con la crisis petrolera, se rehizo. ¿Y quién estamos pagando la deuda? Los trabajadores y sobre todo los más pobres, y por eso todas las reformas. Entonces, el llamado es a que desde el sindicato y desde estos espacios no se quede como el curso teórico, sino que nos vayamos a repensar lo que hacemos en el currículo y en nuestras organizaciones sociales y comunitarias, y creo que nos debemos un debate de cómo promovemos en el país un modelo económico alternativo, formas de poder alternativo para muchos, organizativas, que en últimas puedan confrontar el sistema. Ya otras cosas creo que son debates más políticos que podemos dar. Yo no sé, yo creo que contesté un 20% de las preguntas. Y la última, la de la necropolítica. La necropolítica que se está hablando hoy es un término que se ha copiado desde toda la alternatividad, es porque se impone una economía de guerra.
hay una película que no me acuerdo que es, ¿cómo es que se llama? Gringa, de esas de la noche, de una noche donde todo el mundo sale a matar para que pueda sacar sus... hay 2 o 3 películas de eso, entonces hay licencias. La Purga. La Purga. Es una y hay otra que es más, que coge el problema más político. Y entonces esas películas muestran esa necesidad que ellos tienen de bajar la población, de controlar la población, y en parte ese es el manejo que le han dado al COVID. El COVID tiene un manejo desde la necropolítica, sálvese quien pueda. Los mantuvimos encerrados y generamos unos medios de aislamiento para parar la protesta social, poder dinamizar la economía, las normas, y los sacamos para que se mate. Pero también de permitir y de generar y de auspiciar y de promover el asesinato de todas las resistencias, y de resistencia sindical, resistencia social, comunitaria, el asesinato de líderes sociales y permitir las masacres en el territorio. Eso tiene todo un enfoque, es algo que se llama la necropolítica, pero la necropolítica va más allá, es la destrucción, la ganancia, como en Avatar. Ustedes vieron la película esa hermosa de Avatar, que no importa qué hay, qué mundo hay, yo lo tengo que destruir y tengo que hacer lo que sea. Esa es la necropolítica, es la muerte que se impone, pero yo diría que no es hoy. El imperialismo tiene como esencia la necropolítica. Siempre se ha reencauchado con guerras locales, regionales o mundiales. Esa es diría yo, un principio del imperialismo, la necropolítica como la forma de destrucción de los medios de producción y de los recursos para restablecer los nuevos órdenes, las nuevas relaciones de producción y los nuevos mercados, y obviamente a generar nuevos consumos y nuevos círculos del capitalismo y círculos del poder, donde hoy los grandes monopolios son los que definen el Estado, las normas y los gobiernos. Se quedó ahí, ¿cierto? Ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, compañera Marta. Pues es un tema bastante amplio y bueno, su merced ha dado unas aclaraciones interesantes y también ha hecho unas reflexiones bastante amplias que invitan a desarrollar no solamente este módulo, sino a interesarse muchísimo más por la temática de la economía y la crisis y lo que se viene desarrollando en esta aldea global, donde pues tenemos problemas cotidianos y problemas históricos frente a garantizar la satisfacción de necesidades y tener presente que la vida digna es un derecho, que la salud es un derecho, que la canasta familiar también, la canasta alimentaria es un derecho y que hoy día el agua potable y el establecer el cuidado sobre el medio es fundamental para poder seguir garantizando la vida. Estos elementos que su merced ha planteado y que se vienen y que se van a desarrollar durante nuestra unidad en el transcurso de esta semana, también van a ir complementando en parte esas preguntas y también ir complementando esos saberes que tenemos en el desarrollo, esos saberes que tenemos desde diferentes líneas y desde diferentes ideologías y concepciones políticas. Hay muchos analistas económicos y políticos que han planteado también en profundidad un estudio sobre las dinámicas económicas que se vienen planteando en nuestro mundo actual. Y por eso, parte de las actividades y de las tareas que se van a trabajar en nuestra unidad va a ser con base en una lectura o en varias lecturas. Una de ellas es la introducción a la economía política de FECODE. La otra es tener en cuenta una lectura de Tomás Piketty, que es Crisis del Sistema Capitalista Mundial. Y hay otra que yo les invito a observar. Bueno, en este momento yo ando leyendo a Piketty, me parece que es bien interesante el análisis que el hombre hace. Se dejan unas lecturas de apoyo, ¿sí? Que una es la traducción del capital en el siglo XXI y el otro es el capitalismo actual de la crisis y el cambio en la geopolítica. Tenemos unos enlaces ahí
y les invitamos a desarrollar esas lecturas complementarias también. Las actividades que vamos a desarrollar como tal, entonces son perdón. Bueno, en elaborar una presentación en PowerPoint, en un Prezi o en un programa de su preferencia donde exponga cuáles son las acciones que van en contravía o inclusive del Estado Social de Derecho, teniendo en cuenta el documento de crisis del sistema capitalista mundial, paradojas y respuestas, y el video de Tomás Piketty que se nombra: me sorprende la violencia de la desigualdad social en esta crisis. Hay otra actividad que es: teniendo en cuenta el video, estamos cansados de esperarlo todo y de recibir nada, de William Ospina. Responder en el foro en máximo 10 líneas las siguientes preguntas: ¿cómo definir el papel del ciudadano en el contexto colombiano? ¿Y a qué planteamientos cree usted que, y como maestro, puede aportar a la construcción de un país democrático realmente partícipe de las decisiones que nos afectan, como lo son las políticas económicas? Aquí nos juntamos con la invitación que hace Marta en términos de ese papel que tenemos como docentes en ese reconocimiento del contexto y en esa dinámica de ser actores políticos en la construcción de esas ciudadanías. Y pues, compañeras y compañeras, es bien importante seguirnos pensando una vida digna, una vida desde el suplir las necesidades, pero también desde la construcción y el reconocimiento de los contextos. Señora. Julio, hay una cosita, pues, ustedes tienen su dinámica, pero hay un documento que yo sí creo que fue el que cité allí de Márquez con Barrubia, que me parece que es bien importante porque descifra varios términos y quisiera dejarles ahí, porque aquí preguntaron sobre varias cosas. Y le digo, por ejemplo, ahí está para que tengan en cuenta, porque creo que muchas preguntas van aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí hay unas tablas muy bonitas, muy sencillas, donde explican qué es financiación, qué es sobreproducción, neoliberalismo, ciclo económico, estructural, sistémico, civilizatorio. Quedaría, porque yo sé que los niveles de intereses son diferentes, para que de pronto les sirva de referencia, porque es que explican las cosas muy sencillitas. Pues es muy político, muy profundo y coge muchos autores, los referencia, pero él logra como sistematizar algunos de estos aspectos que tienen que ver. Y sobre todo me gusta mucho cuando hace esas resúmenes para la gente, cuando no manejan esas terminologías o no ven la diferencia de preguntas que hicieron aquí, que obviamente se nota que hay gente que conoce más del debate que de otro. ¿Nos podrías regalar de nuevo el nombre completo del texto? Sí, yo te mando ahí en el chat, pongo la... Martica, también si su merced nos comparte todos esos documentos, los podemos subir a la plataforma para que los compañeros los revisen desde allí. Quedamos atentas. Entonces te los mando a ti a salida del texto que está ahí en PDF, fácil se consigue. ¿Listo? Y hay otro... Porque ahora de pronto en el chat se borran los mensajes, entonces para que a los compañeros les quede la información, lo subimos a la plataforma. Listo, dale, yo te los mando. Muchas gracias, Martica. Muchas gracias, compañera, por recordarnos. Entonces, pues vamos a tener algunas precisiones que nos darán la compañera Ana y Luz. Les escuchamos. Y pues bueno, por supuesto la invitación a ir desarrollando y enriqueciendo más el proceso de formación. Bueno, yo creo que después de esta clase quedamos todos como con la tarea, el imperativo revolucionario de transformar desde las acciones individuales y trascender en efecto en todas nuestras acciones políticas, sociales, sindicales y bueno, en general. Compañeros y compañeras, hacerles la fraternal invitación a que en efecto diligenciemos el instrumento que hemos formulado para su participación.
Hemos cerrado las semanas, la primera semana tuvo, pues creería yo que en el 100% la participación, pero en las semanas siguientes hemos tenido entre 95 y 96 participaciones en los formularios que hemos planteado para las videoconferencias. Para nosotros es muy importante que todos pudiesen plantear allí sus participaciones, pues como quiera que eso también hace parte un poco del sistema general de evaluación que se ha planteado el diplomado. Entonces, invitarles a que lo diligenciemos, se los estamos ubicando tanto en el chat de WhatsApp como en el chat de aquí de Zoom. Esa pues sería una precisión, Luzaida. Sí, también la otra precisión, queridos compañeros, es recordarles que en la medida en que ustedes pues no cumplan con esos requerimientos planteados en el sistema de evaluación, como es esa participación a la videoconferencia, el registro en el foro, en la plataforma y subir las tareas que se solicitan, si no se reporta que ustedes han participado durante 4 semanas, entonces, en acuerdo pues con la universidad pedagógica, se evaluará la permanencia en el diplomado. Es decir, si a hoy ya, digamos, alguno de ustedes así hayan ingresado en este espacio sincrónico, pero no ha subido las tareas, no ha participado de la asistencia, pues lastimosamente tenemos que tomar la decisión de suspender la permanencia en el diplomado. Entonces, pues decirles, compañeros y compañeras, que de ninguna manera esta es una intención, digamos, de querer sacarlos, sino que hay unos criterios por la rigurosidad académica que tiene el convenio con la Universidad Pedagógica. Entonces esperamos su comprensión. De igual manera hemos venido muy atentos y atentas, tanto tutores como coordinadores, de recibir sus inquietudes, de estarlos escuchando y acompañándolos permanentemente en que si tienen una dificultad médica, si tienen una dificultad personal, tienen una dificultad, digamos, pues laboral también, si nos escriben al correo o nos informan, pues adecuadamente, entonces también nosotros estamos dando esos espacios para que puedan subir sus tareas, ¿no? Les hemos estado escribiendo a todos pues, al correo, para los que han venido muy juiciosos, por supuesto, hacer caso omiso, pero para los que de pronto no han tenido esa posibilidad, pues tener en cuenta que esos criterios fueron planteados desde el principio. Entonces, pues agradecemos a todos que estén aquí, muy juiciosos. Es muy importante para nosotros este espacio, que ojalá pudiera ser muchísimo más largo y donde todos pudiéramos generar esos debates y también salir de más dudas, pero pues bueno, esto es lo que acordamos para esta primera corte y esperamos seguir fortaleciendo nuestros programas. Entonces, pues muchísimas gracias a la compañera Marta, excelente exposición, aquí lo han escrito en el chat, muchísimas gracias a todo el equipo de escuela y compañero Julio, pues hasta allí vendrían las precisiones. Muchísimas gracias, compañera Lucy y compañera Ana, las precisiones y la invitación constante que hacemos a la participación y el enriquecimiento del proceso de formación sindical. Este tema de hoy es bien reflexivo, no solamente por la cotidianidad, sino por la invitación a entender y a conocer un poco el desarrollo histórico que se ha tenido en términos de la relación económica y los procesos de explotación frente a la humanidad, sino que también a reconocer el contexto, la intervención que hace la compañera Marta ha sido muy buena, y la reflexión que hace frente al observar nuestros contextos en términos de lo cooperativo, del trabajo mancomunado, de las acciones que se vienen desarrollando también, de trueques, de pensarse otras dinámicas de satisfacción de necesidades sin necesidad de tener el papel moneda o la moneda virtual de intermediario, es una gran invitación. Ahora invitamos al compañero Vicente Bryan, quien es nuestro coordinador de escuela sindical, a cerrar la sesión. Y bueno, nuestro director, Julito. Sí, perdón, nuestro director. Y pues bueno, queda la invitación para todas y todos a que vayamos enriqueciendo más la dinámica. Es un tema que ojalá más adelante en otros espacios podamos seguir enriqueciendo. Y bueno, escuchamos al compañero Vicente Bryan, nuestro director. Gracias, compañero Julio. Debido a que la
ya el hijo de la compañera Isabel lo encontraron de nuevo y lo van a trasladar a la ciudad de Cali. Por esa razón delegó para que hiciera el cierre. Felicitar a la compañera Marta Rocío Alfonso por su excelente exposición, la documentación que presentó, la seguridad, pues en realidad creo, compañeras y compañeros, de que es digna de admirar, de felicitar, y que nos invita a investigar, a reflexionar sobre el modelo que tenemos, sobre la crisis del capitalismo, sobre las consecuencias de este neoliberalismo, de esta globalización. Entonces creo que todos y todas debemos de apropiarnos de ese material, ampliarlo, y porque nos va a servir mucho, mucho para nuestras sociedades, para nuestras vidas personales y colectivas. También felicitar al compañero Julio por la buena coordinación que durante la exposición ha tenido. Asimismo, a nuestras dos admirables coordinadoras, la compañera Luzaida Martínez y la compañera Ana María Cepeda, que semana a semana pues están siempre activas y permanentes para que se haga realidad con calidad y excelencia este diplomado virtual, con el apoyo y el aval de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. A ustedes, compañeras y compañeros, que semana a semana vienen participando y demostrando interés por la formación y la cualificación. Estoy convencido, como está todo el comité ejecutivo, como está el equipo de escuela, que esto va a redundar en pro de la sociedad, en pro de la comunidad educativa. Entonces, continuemos así, que vaya mejorando, y reitero mi gratitud en nombre de la compañera Isabel, en nombre del equipo de escuela, en nombre del comité ejecutivo, a nuestra colega, amiga, segunda vicepresidenta Marta Alfonso, a nuestro compañero de escuela, el compañero Julio, a todas y todos. En consecuencia, le deseamos un feliz fin de semana, que Dios nos los bendiga, que Dios nos los proteja, y para adelante, y que viva la unidad y que viva FECODE. Gracias. Gracias, profe Vicente.